La historia de la computación es una fascinante crónica del ingenio humano, llena de avances significativos que transforman radicalmente el cómo trabajamos y nos comunicamos en el mundo moderno. Desde el origen y la evolución de las computadoras, podemos remontarnos a los inicios de la civilización humana, donde la necesidad de calcular y procesar información se manifestó de maneras simples pero ingeniosas. El ábaco es uno de los primeros dispositivos mecánicos utilizados por civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los chinos. Consistía en un marco de varillas y cuentas que se deslizaban para realizar operaciones aritméticas básicas. En 1614, John Napier introdujo los logaritmos, que simplificaron los cálculos multiplicativos y divisivos, allanando el camino para futuras invenciones como la regla de cálculo. Desarrollada por William Oughtred, permitió realizar cálculos matemáticos más avanzados mediante el uso de escalas logarítmicas. En 1642, la pascalina fue inventada por Blaise Pascal. Fue una de las primeras calculadoras mecánicas. Utilizaba una serie de ruedas y engranajes para realizar sumas y restas automáticamente. Pero uno de los hitos más importantes de la historia de la computación es la invención de la primera computadora electrónica programable, conocida como ENIAC. Desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial en 1945, era enorme y consumía mucha energía, pero marcó el comienzo de la era de las computadoras electrónicas. Posteriormente, en los años 50 y 60, surgieron otras computadoras icónicas como UNIVAC e IBM 7090. Durante este periodo, también se introdujeron conceptos fundamentales como el lenguaje de programación COBOL y la arquitectura de computadoras basada en el concepto de la arquitectura de von Neumann. En los años 70 se produjo un importante avance en la invención de los microprocesadores, lo que permitió la creación de computadoras personales como Altair 8800 y el Apple I. Esto llevó a la popularización de las computadoras en los hogares y en las empresas, sentando las bases para la revolución informática que estaba por venir. El Altair 8800, lanzado en 1975, fue la primera computadora personal que se hizo popular entre los entusiastas de la informática. Aunque carecía de pantalla y teclado, su éxito inspiró una generación de programadores y empresarios, incluyendo Bill Gates y Steve Jobs. En la década de 1980, la introducción de la interfaz gráfica de usuario por parte de Apple y Microsoft hizo que las computadoras fueran aún más accesibles para el público en general. En 1991, Tim Berners lanzó la World Wide Web, revolucionando la forma en que se accede y se comparte la información. Esto impulsó la era de Internet y la creación de millones de sitios web, cambiando para siempre la dinámica del comercio, la comunicación y la educación. En resumen, desde los primeros dispositivos de cálculo hasta las potentes computadoras modernas y la infraestructura del Internet, cada paso en este viaje ha sido impulsado por la búsqueda de soluciones para problemas cada vez más complejos, además de la necesidad de mejorar la forma en la que interactuamos con la información. Una computadora es un dispositivo electrónico que procesa datos de entrada para generar información útil como resultado. Consiste en dos componentes principales. Hardware son los componentes físicos tangibles de una computadora. Incluyen la unidad central del procesamiento o CPU, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta madre, la tarjeta de video, el teclado, el mouse, la pantalla y otros dispositivos periféricos como impresoras y escáneres.
Software. Son los programas y aplicaciones que dirigen y controlan el hardware para realizar tareas específicas. El software incluye el sistema operativo, como Windows, sistema operativo de Mac o Linux, aplicaciones de productividad como procesadores de texto y hojas de cálculo, software de entretenimiento, software de diseño, entre otros. El funcionamiento básico de una computadora implica 4 etapas principales. Entrada. Durante esta etapa, los datos o comandos se ingresan en la computadora a través de dispositivos como el teclado, el mouse, el escáner, el micrófono, entre otros. Procesamiento. Una vez que los datos ingresan a la computadora, la CPU procesa estos datos realizando operaciones aritméticas, lógicas y de control, según las instrucciones proporcionadas por el software. Almacenamiento. Los datos procesados se almacenan temporalmente en la memoria RAM mientras se están utilizando. Los datos importantes se guardan permanentemente en el disco duro u otros dispositivos de almacenamiento como unidades de estado sólido o unidades flash. Salida. Los resultados del procesamiento se muestran al usuario a través de dispositivos de salida como la pantalla, la impresora, los altavoces, entre otros. Existen varios tipos de computadoras diseñadas para satisfacer diferentes necesidades y usos. Algunos de los tipos más comunes incluyen los siguientes. Computadoras de escritorio. Son computadoras diseñadas para permanecer en un solo lugar. Son potentes y pueden ofrecer un mayor rendimiento en comparación a otros tipos de computadora. Computadoras portátiles. Son computadoras compactas diseñadas para ser transportadas fácilmente. Incluyen una pantalla, un teclado y ratón integrado, lo que las hace ideales para usuarios que necesitan movilidad. Tabletas. Son dispositivos portátiles con pantallas táctiles que permiten la interacción directa con los dedos o un lápiz óptico. Son más ligeros y compactos que las laptops, pero pueden ofrecer menos potencia de procesamiento. Híbridos o 2 en 1. Son dispositivos que combinan características de las laptops y las tabletas. Pueden funcionar como laptops tradicionales con teclado y ratón, pero también pueden convertirse en tabletas al desprender el teclado o girar la pantalla. Computadoras de sobremesa, o también llamadas All-in-One. Son computadoras en las que la unidad central y la pantalla están integradas en un solo dispositivo. Son compactas y ocupan menos espacio que las computadoras de escritorio tradicionales. En conclusión, cada tipo de computadora tiene sus propias ventajas y desventajas. La elección del tipo adecuado depende totalmente de las necesidades y preferencias individuales del usuario.